Hola de nuevo, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con nuestro tema 3.8, que corresponde a hongos, parásitos, virus y bacterias. Entonces, un poco de historia que es necesaria para términos de su examen. Vamos a empezar con Anton van Leeuwenhoek, que utilizó uno de los primeros microscopios para observar bacterias en agua. Entonces, a él se le atribuye la creación del microscopio sencillo y por ende la visualización por primera vez de microorganismos que pues no se visualizan a simple vista, ¿sale? 200 años después, Luis Pasteur empezó a hacer ciertas técnicas de cultivo de bacterias, pero no fue hasta 1881, gracias a Fanny His, que se desarrollaron los medios como el agar. Ahora, ¿qué va a ser un agar? No sé si han visto en las películas o en cualquier laboratorio estas cajitas circulares que tienen como una gelatina dentro. Bueno, esa gelatina que está dentro es un medio altamente nutritivo para ciertas bacterias, lo que favorece el desarrollo bacteriano o el desarrollo de ciertos microorganismos. Es muy importante porque gracias a los agares nosotros podemos aislar ciertos bacterias, hongos, parásitos, etcétera, ¿sale? Hoy en día, los microbiólogos utilizan diversos medios de cultivo para estudiar los microorganismos en laboratorios pues, de microbiología química. Ahora, vamos a comenzar con los hongos. Los hongos van a tener células eucariotas. Uno pensaría de que no, pues un hongo es chiquito, un hongo aparece por ahí, seguramente tiene células procariotas, pero no, un hongo tiene células especializadas, tiene células animales, tiene células complejas y células que tienen núcleo, que son todas las características de las células eucariotas. Además de esto, su pared celular, a diferencia de los humanos, va a ser de quitina. Entonces, siempre que ustedes escuchen que algo tiene una pared celular de quitina, tienen que pensar en un hongo sí o sí, no hay de otra, ¿va? Ahora, los hongos van a ser heterótrofos, lo que significa que absorben nutrientes del medio. Es por eso que los hongos pueden proliferar en ambientes que son como muy áridos para ellos, porque simplemente están absorbiendo todos los nutrientes de su alrededor. Pueden ser unicelulares como las levaduras o pluricelulares como los mohos. Ya veremos en su estudio más a profundidad pues de qué tipo de hongo se trata. Los hongos van a tener reproducción sexual como asexual. La sexual pues es con la convivencia entre hongos y la asexual se va a dar por esporas. Los hongos van a tener la capacidad de soltar ciertas esporas para que lleguen por ahí de pura casualidad a otro hongo y se puedan reproducir, ¿sale? Viven como saprofitos, parásitos o simbiontes, dependiendo de qué tipo de hongo sea y en dónde se esté desarrollando este hongo. Ahora, vamos a los parásitos. ¿Cuáles van a ser las características de los parásitos? Bueno, igual van a tener células eucariotas, pero la característica de estos es que viven a expensas de otro ser vivo. Es decir, un parásito no puede sobrevivir si no está consumiendo a otro organismo, ¿sale? Entonces, vamos a tener protozoarios que van a ser unicelulares. Los gelmintos van a ser multicelulares y van a ser estos gusanitos planos, ¿ok? Siempre que escuchen gelminto tienen que pensar en un gusano plano, una solitaria, tricuris tricuria, etcétera, ¿sale? Y también tenemos artrópodos, que pueden ser vectores o ectoparásitos. Entonces, un artrópodo sería un piojo, por ejemplo. Entonces, este piojo puede ser un vector transmisor de ciertas enfermedades, un mosquito puede ser un vector, etcétera, ¿sale? Y pues van a ser protozoarios, lo que significa que pueden vivir en sangre, intestino o tejidos, o sea, en cualquier parte de nuestro cuerpo. Se pueden transmitir por vía fecal oral o por vectores, como mencioné hace un momento. Entonces, estos son los artrópodos que les comentaba hace un momento. Los más característicos, pues son los piojos. Entonces, estos van a ser ectoparásitos como piojos, pulgas, ácaros y también pueden ser vectores, o sea, que llevan ciertas enfermedades, como lo es el plasmodium, que es responsable de la enfermedad de la malaria, y el dengue, que es transmitido principalmente por mosquitos, ¿sale? Entonces, literalmente un artrópodo es un bichito, es un mosco, es un piojo, es una pulga, etcétera. Muy bien, entonces vámonos a una de mis cosas favoritas, que son las bacterias. Estas van a ser las primeras que vemos en este tema que no tienen células eucariotas. Las bacterias, por excelencia, solamente van a tener células procariotas, lo que significa que tienen células muy poco complejas, que no tienen núcleo definido y que tienen el ADN circular pues libre en el citoplasma, ¿sale? No hay nada que protege ese ADN. Ahora, esto es muy importante. Su pared celular
va a tener peptidoglicano. Y gracias al peptidoglicano nacen dos tipos de tinciones, gram negativo y gram positivo. Entonces, si yo agarro una bacteria y le pongo mi tinción de osina con hematoxilina, se va a pintar o rosita o morado, como pueden ver en la imagen de la derecha. Entonces, las gram negativas van a tener una pared muy delgada de peptidoglicano. Las gram positivas van a tener una pared muy gruesa de peptidoglicano. Es por eso que las gram positivas se pintan más, ¿ok? Y las bacterias se van a reproducir por fisión binaria, es decir, se parten y ya se hicieron dos bacterias. Esas dos bacterias se parten y ya son cuatro. Así de rápido se reproducen las bacterias. Entonces, yo voy a tener cocos, bacilos y otros, ¿no? Los cocos, pues dependiendo de cómo estén formados o de cómo estén organizados, van a recibir su nombre. Coco, pues es uno así solito. Diplococos es dos cocos. Streptococos es una línea o una fila de cocos, ¿sale? Y los estafilococos se van a ver como en racimo de uvas, ¿vale? Lo mismo con los bacilos. Un bacilo, pues nada más es como esa salchichita que ven ahí. Los estreptobacilos van a ser bacilos unidos en cadena y los diplobacilos pues únicamente van a ser dos bacilos juntitos, ¿vale? Y pues en los otros tenemos espiroquetas, vibrios y espirilos. La verdad estos en la clínica no son tan fáciles de ver, pero pues es importante que lo conozcan. Por lo mientras solo quiero que se queden con los cocos y los bacilos. Ahora, vamos a regresar o a retomar lo que les acabo de mencionar de la tinción de Gram. Entonces, Gram positivo significa que después de ponerle yo mi tinción a la bacteria, se pintó de morado porque su pared de peptidoglicano es muy gruesa. Entonces, como es más gruesa, absorbe muchísimo más colorante y por ende se pinta más fuerte. ¿Sale? Entonces va a ser una pared gruesa púrpura, por ejemplo, el Staphylococcus aureus. ¿Va? Y las gram negativas, pues van a tener una pared muy delgadita de peptidoglicano y por eso no se va a pintar tanto. Se va a pintar como rosita o como lila, más clarito, etcétera. Por ejemplo, la bacteria E. coli. Entonces, la tinción de Gram es una de las tinciones más utilizadas en la microbiología porque es lo que nos puede orientar al tipo de bacteria con la que nos estamos enfrentando y el tipo de tratamiento, porque no le voy a dar el mismo antibiótico a una bacteria que tiene una pared muy gruesa que a una bacteria que tiene una pared delgadita, ¿va? Entonces, esto es lo que les decía. La gram positiva tiene una pared muy gruesa de peptidoglicanos, ¿sale? Y por eso se pinta más fuerte. La gram negativa, como pueden ver, pues nada más tiene como ahí poquito peptidoglicano y por eso se pinta de rosita, porque no tiene de dónde adherirse más el colorante. Entonces, pues no se va a hacer más fuerte, ¿sale? Sin embargo, van a tener sus características. Que la gram negativa tenga una pared delgada de peptidoglicano no la hace más débil. Entonces, la gram positiva va a tener una pared gruesa de peptidoglicano que la va a defender del sistema inmunológico, de los antibióticos, etcétera. Va a ser como su fortaleza, porque es muy difícil pasar una pared tan gruesa de peptidoglicano. Ahora, las gram negativas, como pueden ver, pues pueden tener otro tipo de mecanismos de defensa. Pueden tener mecanismos de evasión, pueden tener mecanismos de compartirse información entre bacterias para que la resistencia antibiótica se haga más fuerte, etcétera. Entonces, la gram negativa tiene como que mecanismos de defensa que orientan más a la inteligencia de la bacteria y la gram positiva pues más a la fuerza bruta de la bacteria porque es imposible pasar con facilidad esa pared tan gruesa de peptidoglicano. Ahora, mis bacterias van a tener pared celular, membrana plasmática, van a tener ribosomas, que acuérdense que nos ayudan a plegar proteínas. Pueden tener cápsula. De la cápsula para abajo pueden o no tenerlas, dependiendo de la bacteria. Entonces, la cápsula va a evadir el sistema inmune. Es literalmente una cápsula que protege a la bacteria de su medio. Es como si ustedes se encerraran en una burbuja y cualquier cosa que les hicieran, pues no les pasara nada. O sea, si yo les pego y ustedes están en una burbuja, no les va a doler, no los voy a lastimar porque están en una burbuja. Eso es lo mismo que la cápsula. Ahora, los flagelos. Bacterias que tengan flagelos me van a orientar a que es una bacteria de fácil reproducción porque se mueve muy rápido. Reproducción y de invasión, ¿sale? Entonces, un flagelo, ¿en dónde más lo vemos si no son bacterias? En los espermatozoides, por ejemplo. Los espermatozoides también tienen flagelos que los ayudan al movimiento para que se den una idea de cómo son estas bacterias. Ahora, las fimbrias.
Es literalmente esto que vemos en la bacteria rojita de la imagen. Van a ser como micropelitos que les ayudan a pegarse a las superficies. Entonces, se pegan en las superficies, duran más ahí y cualquier persona que pase y toque esa superficie ya está contagiado por esa bacteria. Y por último tengo a las esporas. Las esporas hacen que como que toda la sintomatología bacteriana sea más rápida y más potente porque pues estoy teniendo distintos fragmentos de la bacteria alrededor del cuerpo. Adicional a esto, pues se da la reproducción asexual por medio de esporas. Muy bien. Entonces, eso fue todo de bacterias. Vámonos a los virus. Los virus no van a ser células, ¿ok? Un virus no se considera célula. Entonces, más bien va a ser como una bolita de ADN o de ARN. Va a ser una bolita de material genético que va a tener una cápside proteica y en algunos casos envoltura lipídica. Ahora, ¿qué significa esto? Voy a tener ahí mi material genético, ya sea ADN o ARN, y va a estar rodeado de proteínas, que es la cápside proteica. En algunos casos va a tener envoltura lipídica, que son estas grasitas como las que tiene nuestra célula, la célula humana. Sin embargo, los virus sí o sí van a necesitar una célula huésped para replicarse. Un virus no puede vivir por sí solo, sí o sí necesita a una célula viva, porque acuérdense, un virus no es una célula. Entonces, el virus necesita a una célula para no morir. Entonces, vamos a tener en su estructura lo principal, que es el material genético. El material genético me va a decir qué tipo de virus es, el material genético me va a decir la misión de ese virus, etcétera. La cápside van a ser estas proteínas que parecen piquitos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en SARS-CoV-2 se le llama coronavirus porque las proteínas que tiene el SARS-CoV-2 hacen que parezca una corona. Es por eso que se llama coronavirus, ¿sale? Y en algunos voy a tener envoltura, que contiene glicoproteínas, ¿vale? Entonces, vamos a tener un sistema en donde el virus entra a nuestra célula. Replicación, absorción, penetración, desnudamiento, replicación, ensamblaje y liberación. Entonces, en la replicación, el virus va a llegar y se va a pegar a un receptor, ¿sale? Entonces el virus llega y con sus proteínas se pega a uno de nuestros receptores. La adsorción es cuando el receptor reconoce que sí es algo que puede entrar a nuestra célula, porque acuérdense que nuestra membrana celular está hecha para proteger a lo que está dentro. Entonces, la adsorción es cuando mi membrana celular es totalmente engañada por el virus y dice, pásale. La penetración, pues, es cuando pasa por mi membrana celular y se da el desnudamiento, que es la imagen número 2, en donde si se dan cuenta, todas las proteínas quedaron en la membrana celular y solo entró al citoplasma el ADN o ARN, o sea, el material genético. Ahora, la replicación del genoma, pues si se dan cuenta, un solo virus dentro de mi célula no va a hacer nada porque es muy poquito material genético. Entonces, el virus tiene que replicar y replicar y replicar ese genoma para que se haga mucha información genética y que tenga peso sobre las decisiones de la célula, ¿vale? Posteriormente se va a dar el ensamblaje. El ensamblaje básicamente es la creación de muchos virus pequeñitos dentro de la célula. Van a utilizar recursos de mi célula para hacer estos virus o para volver a hacer, no sé, una cápside o volverles a poner glicolípidos para que posteriormente en el proceso de liberación puedan salir muchísimos virus más. Acuérdense que un virus necesita de una célula viva para reproducirse. Entonces, liberación es cuando la reproducción está completa y pues todos estos virus salen al cuerpo para infectar a más células. Muy bien, si tienen dudas, por favor déjenlas en los comentarios y vamos a nuestra sesión de preguntitas. Muy bien, entonces, los hongos pueden existir como levaduras unicelulares o mohos multicelulares. Tendríamos que estudiarlo para saber qué tipo de organismo es. ¿Sale? Muy bien. Acuérdense que las fimbrias van a ser estos pelitos que están en la membrana de la bacteria que les va a permitir ponerse en ciertas superficies, adherirse y que de ahí no se muevan. Esto va a provocar o facilitar el contagio en la población y por ende la reproducción de esta bacteria.
Muy bien, entonces, los virus no son células vivas, acuérdense, son acelulares. Entonces, sí o sí requieren algo que sí esté vivo para replicarse. Requieren una célula para replicarse y va a hacer todo este proceso que acabamos de mencionar para que se puedan liberar más moléculas víricas, ¿vale? Este es muy importante. Recuerden que Anton van Leeuwenhoek fue el primer científico que utilizó el microscopio y vio microorganismos en agua, ¿vale? Excelente. Entonces, la estructura de las bacterias que les permite moverse van a ser los flagelos, ¿vale? Muy bien. Entonces, si tienen alguna duda, por favor háganmela saber en los comentarios y yo quedo al pendiente. Los veo en el próximo video.